Hola, ¿qué tal? Yo soy Ángel y esto es Personal Social. El día de hoy en este video vamos a aprender sobre un tema muy interesante que involucra mucho la economía del país, de Perú, y es los sectores económicos. Pero primero, ¿qué son estos sectores económicos? Estos sectores económicos son, de una manera sencilla, unos grupos de actividades que caracterizan a un país según las acciones que hacen para producir más ingresos como país. Entonces, en el Perú, estos sectores económicos se clasifican en tres, de una manera muy sencilla: los primarios, los secundarios y los terciarios. Entonces, vamos a ver un poco más a profundidad cuáles son estos sectores económicos. Este es el primario, luego este es el secundario y para terminar, este es el terciario. Pero vamos a entender ¿qué cosa significa cada uno? El nombre es fácil, primario, pero ¿qué significa ser un sector primario? El sector primario se entiende por todas las actividades económicas que trabajen la extracción de recursos, la extracción de materia prima, como por ejemplo la agricultura. La agricultura consiste en sacar de la tierra, producir, sembrar, el cuidado y al final la extracción ¿de qué? De vegetales, de frutas, de verduras, como por ejemplo la papa, el plátano, las manzanas y muchos otros vegetales más. Entonces, esto es la agricultura. Otra actividad del sector primario que consiste en la producción de recursos es la ganadería. La ganadería es este cuidado que hay de animales, tanto domésticos como de crianza, como por ejemplo no solamente para su posterior consumo como alimento, sino, por ejemplo, la lana de las ovejas o de la alpaca, de la vicuña, o incluso la vaca, la producción de leche y otros alimentos, ¿no? Las aves para obtener los huevos y muchos otros alimentos más que se producen de estos animales. Y esto es la ganadería. Luego, la pesca es la extracción también de estas especies marinas del mar. Tenemos, gran variedad de peces y otras especies también. Y la minería es la extracción de ciertos productos minerales del suelo. Puede ser oro, bronce y otros minerales más. Entonces, como hemos podido ver, en este sector primario, básicamente es todo lo que consiste en producir y extraer de un lugar de su ambiente natural, se podría decir. Entonces, todo esto vamos a empezar el proceso sacando los recursos, la materia prima. Entonces, luego que hemos pasado del sector primario, pasamos al sector secundario, que es la industria. Digamos que nosotros ya sacamos todos los recursos y queremos procesarlos para ya después llevarlos como un producto terminado a venderse y todo lo demás. Pero entonces, si ya tenemos los recursos, hay que trabajarlos, hay que volverlos un producto. Y esto es el sector secundario, consiste en la transformación. Y dentro de este sector secundario existe solamente la actividad que es la industria o las fábricas, se podría decir, que son todas las encargadas de producir y transformar estos nuevos productos terminados. Entonces ya tenemos el sector primario, que es extraer el recurso. En el secundario se trabaja y se procesa. Y en el sector terciario es cuando ya se tiene todos estos productos terminados y van más allá. Digamos, conectan estos productos con las personas, que es el usuario final, se podría decir. Y aquí tenemos el transporte, el comercio, las comunicaciones y el turismo. ¿Y por qué son estas actividades económicas? ¿Por qué? Porque ya son actividades que van más allá. Ya se trabaja con recursos que ya fueron procesados. El transporte sirve para conectarse entre lugares, ya sea por muchas vías, marítima, aérea o terrestre. El comercio es para intercambiar bienes, productos y servicios. Las comunicaciones sirven para también de una manera estar conectados con el mundo, y el turismo sirve para fomentar un ingreso en base al conocimiento de culturas y diferentes tradiciones y lugares. Entonces, toda esta parte del sector terciario también se engloba dentro de un sector, el sector terciario se podría decir que son servicios.
Entonces, estos servicios son característicos del sector terciario. Entonces, ya hemos visto un repaso nuevamente. El primario, extraes los productos. El secundario, transformas estos productos. Y en el terciario, brindas ya algo final, como un servicio o como un producto terminado. Entonces, estos son los sectores económicos. Y estas pequeñas actividades que les he mencionado se llaman actividades económicas. Y así de sencillo hemos podido comprender los sectores económicos de un país y las actividades económicas principales de un país. En este caso es Perú. Pero ahora que ya hemos conocido estas actividades y sectores económicos, es importante tener un siguiente tema siempre para pensar y meditar un poco más, que es el consumo sostenible. ¿Y qué es el consumo sostenible? El consumo sostenible, para ponerles un ejemplo, digamos que si yo voy a tomar agua en mi casa, no voy a o por ejemplo lavarme las manos. Abro el caño y dejo correr el agua y me voy y dejo abierto el caño. Entonces significa que esta agua va a seguir corriendo y corriendo. Ya, esto no es un consumo sostenible. ¿Por qué? Porque no estamos cuidando los recursos que nosotros mismos tenemos. Esto, si lo llevamos a un sector primario, por ejemplo, consiste en que si van a cortar árboles, es necesario, ¿qué sería necesario? Volver a plantarlos. ¿Por qué? Porque si nosotros consumimos mucho, cortamos todos los árboles, luego no nos vamos a quedar con más árboles. O si se consume una especie de animales en gran cantidad, no les damos el tiempo para que vuelvan a crecer nuevamente y que no se extingan. Y de igual manera con todos los productos y los recursos naturales que nosotros tenemos. Entonces siempre es bueno tener en mente que el consumo sostenible no solamente lo pueden hacer las grandes empresas o fábricas que se encargan de toda esta agricultura, ganadería en grandes cantidades, sino nosotros también tenemos que tener un consumo sostenible desde casa. Por ejemplo, ya les dije, si ustedes van a usar el agua, no dejarla correr mucho tiempo. O si ustedes van a jugar, también no estén no sé, cortando plantas, porque en realidad esto también impacta en la naturaleza y de alguna forma va muy de la mano con la contaminación ambiental. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado siempre y tener en mente tener un consumo sostenible. ¿Para qué? Para poder asegurarnos un buen lugar donde estamos viviendo, en buenas condiciones y procurar siempre cuidar el medio ambiente. No vamos a extinguir especies de animales o especies también de plantas. Entonces es importante esto. Y bueno, en este video hemos podido conocer cuáles son los sectores económicos, las actividades económicas y tener un conocimiento un poco más reflexivo sobre el consumo sostenible. Entonces espero que les haya gustado mucho este video, que hayan podido aprender algo muy interesante como estas actividades económicas de un país y nos estamos viendo en otro video. ¡Chao!